2021, año de ser influenciadores. Quisiera comenzar, antes de leerle el texto, hablándoles de un hombre del cual he aprendido y admiro demasiado, y es un hombre que sin lugar a dudas tiene uno de las posiciones o de los lugares más importantes seguramente en el reino de los cielos, y del cual se dice la Biblia que no había un hombre como él que tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que levantó los cimientos de una gran nación, un hombre que levantó una generación de reyes y sacerdotes para Dios, un hombre que hizo obras y que fue uno de los mayores guerreros, conocido como el cantor de Israel, un hombre que compuso salmos, un hombre que construyó obras civiles en Jerusalén, un hombre que logró la unidad del reino de Israel. Estoy hablándoles de David, el gran rey David. David, del cual se han hecho inclusive obras de arte, ustedes y yo las hemos escuchado, las hemos visto. Un hombre tal vez intachable, un hombre que seguramente delante de la nación de Israel sigue gozando de un gran prestigio y un gran privilegio a causa de los memorables y de los grandes actos de valentía, y uno de los más grandes creo que podemos encontrar y conocer cada vez que escuchamos hablar del rey David es su victoria frente a Goliat, ¿verdad? ¿Cuántos han leído la historia? Y es una de las historias más, digamos, increíbles de la palabra, una de las historias más poderosas que muestra y enseña cómo un niño de cerca de 15, 16 años se enfrenta a un hombre de casi 3 metros y lo derrota con solamente una honda y unas pocas piedras. Ese hombre se convirtió a la postre en quien uniría el reino de Israel, quien se encargaría de unir a todas las tribus, las 12 tribus las unió este hombre llamado David. Este hombre fue un tremendo adorador. Dice la Biblia que cuando Saúl lo atormentaba algún demonio, en ese momento Saúl era el rey, dice que David venía y le tocaba la lira y Saúl se calmaba. Y además de eso, pues los salmos son canciones para el Señor, o canciones para la victoria, o canciones para la guerra, y muchos de esos salmos los compuso el rey David. Así que es un gran adorador, un escritor, un poeta y uno de los reyes más recordados del pueblo de Israel. De tal manera que a la ciudad de Jerusalén también se le conocía como la ciudad de David. Así que yo creo que es uno de los grandes hombres de la Biblia, es uno de los hombres sobre los cuales tenemos ejemplos a seguir. Es un reto, es un desafío. Cada vez predicamos de David para derribar los Goliat, los gigantes de nuestra vida. Pero quisiera detenerme para examinar y mirar un pequeño detalle que tal vez no sea el demostrar del rey David, tal vez no sea el detalle de decir este es David, este es el demostrar, sino es como esa pequeña zona oscura en nuestra vida que no quisiéramos contar y que no quisiéramos que nadie se entere. Son como esos pequeños secretos que no quisiéramos que se revelaran a nadie, esos pequeños secretos que tal vez nos podrían dejar mal posicionados frente a una sociedad. Y y si me permite por favor y puede ir a su Biblia, está en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Voy a leerlo en esta que es la traducción lenguaje actual. Y dice la palabra así: el rey David era muy anciano, y aunque lo cubrían con muchas cobijas, no se le quitaba el frío. Entonces sus ayudantes le dijeron: debemos traer a una muchacha soltera para que sirva y cuide al rey, que duerma en la misma cama para que le dé calor. Buscaron entonces en todo Israel a una muchacha joven y hermosa, y en el pueblo de Sunén encontraron una que se llamaba Abisag. Esta muchacha cuidaba al rey y lo servía, pero aunque era muy bonita, nunca tuvo relaciones sexuales con él. Quiero que juntos le pidamos al Señor que esta palabra nos transforme, nos cambie y que entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, te pedimos que hoy venga tu palabra. Señor, esta es tu bendita palabra. Está escrito y quedó como legado para que te pudiéramos conocer y entender. Y sé que hoy tienes un mensaje poderoso para nuestras casas, para nuestros hogares,
y para nuestras familias. Te lo pido, Señor, ven con tu Espíritu Santo y conforme a la oposición que hubo para comenzar este servicio, conforme a eso sea la gloria que caiga en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Amén. Y el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra que lleva como título Familias 911. Dígalo conmigo, Familias 911. Bueno, que en el contexto de nacional o Bogotá tal vez diríamos familias 1, 2, 3, pero en el contexto mundial normalmente ustedes y yo escuchamos que el 911 es un número que se asocia con ¿qué? Con emergencia, con algo que requiere una atención inmediata. Y como estamos ahora en la virtualidad, seguramente que será mucho más fácil para que todos, desde cualquier lugar que nos vean y los bendecimos, puedan asociar este mensaje con lo que Dios quiere hacer. Familias 911. Días atrás, nuestro pastor Fernando, nuestra pastora Yomara, y aún meses atrás, en febrero, se estableció como fundamento para este año un fundamento de la fe. ¿Sí lo recuerdan? ¿Se acuerdan? Nuestro pastor Juan Pablo también estuvo compartiendo algunas cosas de la fe. Y ahora comenzamos una nueva temporada, y esta temporada tiene que ver con sanidad. Y hace 8 días se puso un fundamento de sanidad donde aprendimos que Dios se dedica y se toma el tiempo de sanarnos como si fuera un sastre, como si cogiera cada una de nuestras heridas y las tomara con hilo y con aguja y pudiera curar nuestras heridas. Entonces, puesto ese fundamento, nuestra pastora Yomara también colocó ese fundamento. Les recomiendo esas primeras enseñanzas que se dieron hace 8 días. Creemos como iglesia que para que hayan sociedades sanas se necesita que hayan primero individuos sanos. Y nuestro pastor Omar en el servicio de esta mañana nos habló acerca de cómo tener sanidad física, sanidad espiritual, sanidad mental. Y es importante que haya esa sanidad individual como individuos. Pero también es importante y es necesario que haya una sanidad familiar para que podamos construir sociedades sanas. Y es evidente para todos nosotros, hace falta solamente abrir las redes sociales o encender el televisor para poderse dar cuenta cómo nuestra sociedad está enferma, cómo nuestra sociedad y nuestras familias muestran que hay enfermedad, que hay una crisis, que hay un caos impresionante. Usted basta comprender las noticias y nos llenan de terror, de temor. No sé cuánto les ha pasado que prenden el televisor y ya da miedo salir, ya da miedo asomarse a un supermercado, ya da miedo estar en una fila. Viene alguien en moto y uno no sabe si lo va a saludar o si lo va a atracar. Es impresionante el miedo que ha generado esta temporada. Niños que abusan sus propios padres, sus hermanos, sus familiares. Así que la vida pareciera que no tiene valor y esta sociedad está enferma. ¿Alguien está de acuerdo conmigo o vivimos en otro mundo? Estamos viviendo en un mundo y en una sociedad desafortunadamente así. Y cualquier parte del mundo donde nos estés viendo seguramente están aconteciendo hechos que demuestran que hay sociedades enfermas. Si no son sociedades enfermas por la delincuencia y por la pobreza y por la enfermedad, seguramente son sociedades enfermas por la ideología, por la manipulación, por tanta cantidad de filosofías que se han metido en todas las sociedades. Pero quiero decirles, mis hermanos, que hoy Dios ha traído este mensajero, Dios ha traído una palabra para decirte que Él está interesado en sanar nuestras familias. Yo no sé quién diga hoy amén a que esté interesado a que Dios sane nuestra casa, a que Dios sane tu familia, a que Dios sane tu hogar. Y podemos ver este escenario y este momento y esta escena del rey David, que tal vez no pudiera ser la más bonita de contar. Si alguien tuviera que presentar al rey David, seguramente no le gustaría decir: sí, aquí le presento al rey que le gustaba dormir con muchachitas de 15 años. No, lo presentaríamos como el imponente rey. Pero me gusta algo de la palabra y me gusta algo de la Biblia, y es que la Biblia refleja historias y refleja momentos que son como los nuestros. Se viven escenarios como los nuestros y hombres con luchas como las nuestras. De hecho, las luchas de Elías, por ejemplo, dice la Biblia que Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras.
Y usted lo ve reflejado allá en el libro de Reyes cuando el profeta Elías destruye más de 400 profetas de Baal y al momentico con una amenaza de una mujer se va a esconder a una cueva. Bueno, a algún varón de pronto le pasa hoy que su esposa le habla fuerte y se va a esconder a la habitación, pero al profeta Elías le pasó. Tranquilo, hermano, quiere decir que su oración también puede hacer descender fuego del cielo, tranquilo. Vino al lugar correcto. Y dice la Biblia, por ejemplo, que un hombre como Noé, después de salvar la población entera del mundo, se embriagó y andaba desnudo por ahí. Andaba desnudo caminando y yo puedo ver cómo la Biblia está llena de personajes que se parecen mucho a mí. No porque ande así borracho desnudo en la calle, no. Sino porque está lleno de hombres y mujeres con defectos, como tú, como yo. Están llenos de hombres y mujeres que aunque no fueron perfectos, sí, fueron perfeccionados en la presencia de Dios. Y yo creo que si tú eres alguien como yo, que está lleno de defectos, de errores, pero dice: Señor, aquí estoy para que me transformes, para que me cambies, estoy seguro que eres digno de que la presencia y la palabra de Dios te pueda transformar y pueda hacer alguna cosa nueva en tu vida. Yo no sé si alguien dice amén a esa palabra. La Biblia está llena de personajes que se parecen a nosotros. Y aquí hay un personaje, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hacía lo que Dios quería, un hombre que estaba deseoso y feliz porque podía construir el templo, y de hecho recogió dinero, estuvo pendiente de recoger los recursos. Él no lo pudo construir, dice la Biblia, que por la sangre que habían derramado sus manos, pero dejó el legado, dejó todo listo para que Salomón lo construyera. Un hombre que amaba profundamente la presencia de Dios. Pero permítame por favor que en este momento podamos recrearle el escenario y el momento donde está el rey David que acabamos de leer, y está pasando por una situación. El hombre está ya algo anciano, estaba ya en su edad madura, y dice que el rey David se acostaba y le sucedía algo, y es que ni con cobijas, ni con doble sábana, ni con las 4 tigres, ni con media de fútbol, que no sé cuántos a veces nos toca ponernos medias de fútbol para dormir. Ustedes son de los míos. Pero no lo calentaba nada, absolutamente nada lo calentaba. Dice que se acostaba y el frío era tan impresionante que dijeron los siervos, no, pues hagamos algo. Y es que pues usemos la técnica del CH. ¿Sí sabe cuál es esa técnica, no? La del calor humano, la del CH. Por eso usted duerme allá entrepiernadito con su esposa. A ver, ¿dónde están los casados? Mire, ahí están agotados, no pueden con ese matrimonio. ¿Dónde están los solteros? A ver, los solteros, denme un grito de júbilo. Mira, ahí están, felices pero por dentro sufren. Yo sé que están sufriendo en este momento, que les toca dormir solitos, y el frío que hace, sobre todo en la sabana, en esta zona de Bogotá, es impresionante. Y el rey David estaba pasando por ese escenario, por ese momento donde nada lo calentaba. Pero digo yo, un momento, esperen un momento. El rey David era un hombre afamado, era un hombre con fortaleza, con firmeza, con recursos. Dice la Biblia que hasta era de precioso parecer, de hermoso aspecto. Era así como mi pastor Omar. Solamente le falta que sea rubio, pero por ahí va. Era así bien guapo. Y bueno, David llegó, miren esto, David llegó a tener 21 hijos. David llegó a tener más o menos 7 esposas. Claro, algunos dirán que el frío y el sufrimiento era porque tenía 7 suegras. No, eso no dice la Biblia. Dice que tenía también varias concubinas, es decir, las que no eran del matrimonio, sino las tenía también, pues en algún momento necesitaba algo más, ninguna de sus esposas lo podía satisfacer, tenía otras mujeres. Pero escúcheme bien, al final de los años y en las últimas etapas de su vida, y cuando su cuerpo sentía frío, no estaba ninguna de sus esposas con él. Ninguno de sus hijos se acercó, ni siquiera habla de alguno de sus nietos, ni sus concubinas. Estaba absolutamente solo. Y el Señor me llevó a meditar en eso, y me llevó a pensar que ese frío que sentía el rey David no lo dejaba calentar, y absolutamente nada permitía que eso ocurriera. Es el frío que están experimentando muchos hogares hoy. Es el frío de la ausencia de una palabra. Es el frío que se siente cuando papá se fue de la casa.
Es el frío de alguien que ya no escucha las palabras bonitas y las palabras que te conquistaron de él. Es el frío de una mujer que aunque comparte cama con ese hombre, saben que en su corazón están alejados. Es el frío de hogares que aunque tienes un comedor grande en esa zona, en ese gran espacio, todos cenan, almuerzan y desayunan en sus habitaciones, porque ya no está el hogar de familia, porque ya no está el hogar de la casa. Es el frío que se puede experimentar en esas familias por un abuso, por un maltrato, por un acto de violencia. Y aunque viven juntos, aunque estamos reunidos a la mesa, aunque tal vez venimos juntos a la congregación y nos sentamos juntos a ver la transmisión, hay un frío que invade nuestros cuerpos y nada lo puede calentar. Y el Señor me ha traído hoy para que podamos juntos entender que existe la posibilidad, y hay la posibilidad de que Dios vuelva a avivar las familias y los corazones. Yo no sé cuántos están anhelando que Dios vuelva a avivar la familia, que vuelva a avivar el amor con el que inició, que los hijos se puedan volver a acercar a los papás y los puedan abrazar, que los papás se puedan, no sé si hay un hijo acá que pueda decir, sí, yo siento que mi papá está en casa pero solamente trabaja para nosotros y él no sabe que yo lo únicamente que necesito es un te amo. Así que Dios me trajo y trajo su palabra para que hoy juntos podamos salir de esa situación. Hay un llamado urgente de las familias, hay un 911. Alguien hoy vino a esta casa, alguien vino hoy a esta iglesia, alguien se conectó a esta transmisión porque marcó el 911 en su corazón y contestó al otro lado de la línea el Espíritu Santo y dijo: voy a enviar una palabra, voy a enviar sanidad, voy a enviar mi unción, voy a enviar mi Espíritu Santo porque necesito que estas familias estén sanas. Dios va a sanar tu familia, Dios va a sanar tu hogar. Así que lo primero que quiero que podamos entender, y agárrese más duro de esa silla, porque le digo agárrese duro, ¿saben por qué? Porque Dios me dijo que mientras esta palabra estuviera siendo compartida, gente iba a sentir como que una lanza le iba a ir atravesando su pecho, su cuerpo, porque sé que la palabra tiene ese poder según lo que dice Hebreos 4:12. Pero la palabra también es para restaurar, tranquilo. No vaya a decir, donde yo cierre el tema acá y diga oremos, ahí sí nos vamos todos. O sea, nada que hacer, tranquilo. Hay esperanza y la palabra nos da esperanza de que las cosas pueden ser mejores. Entonces, hay tres cosas, solamente le quiero compartir tres cosas que creo yo son importantes y a la luz de la palabra podemos entender que son importantes para que podamos tener esa sanidad familiar, que esas familias que están acudiendo al 911 puedan ser sanadas y restauradas. Se las voy a decir y luego se las voy a exponer. Lo primero, eliminar la negación. Diga conmigo, eliminar la negación. Dígalo más fuerte, eliminar la negación. Lo segundo, exponer la condición. Si usted está tomando nota, puede hacerlo ahí. Exponer la condición. Y tercero, renunciar a la posición. Renunciar a la posición. Y voy con lo primero, eliminar la negación. La negación, y aquí está mi pastor John, que también es psicólogo, y la negación es un mecanismo de defensa que generamos los seres humanos para evadir responsabilidades y para evadir los problemas. La negación es algo que nos lleva a ignorar los problemas del día a día. La negación es algo que nos lleva a decir que estamos en una situación, pero cuando realmente estamos en otra. Y le voy a decir de dónde se ha alimentado tanto eso y quiero que ustedes y yo podamos entenderlo a la luz de la palabra, que en muchas ocasiones hemos caminado de manera equivocada frente a eso. Muchas veces se acerca a alguien, por ejemplo, necesitando un consejo. No sé si les ha pasado. Y necesita y dice, necesito un consejo, necesito ayuda, me voy a suicidar, no puedo, terminé esta relación, necesito que alguien me escuche. Y de pronto la otra persona le dice, ay, ya, declare que está bien, declare que en el nombre de Jesús todo problema se va. ¿Sí ha escuchado eso? De pronto llega alguien, tengo hambre, no he comido, tengo necesidad. Ay, ya, le falta fe, declare que está lleno en el nombre de Jesús. Declare que se comió 2 tamales y una empanada esta mañana. Esas declaraciones religiosas nos han llevado a creer y a pensar que es la manera de poder salir de los problemas, y es negarlos.
Entonces, esa misma declaración religiosa, porque nos han dicho, declaren el nombre de Jesús, declaren el nombre de Jesús. Y no estoy en contra por supuesto que no, soy un hombre que creo en la palabra, creo en la fe, y sé que de las palabras de mi boca comeremos, o sea, eso es una realidad. Pero hay ocasiones en que no necesitamos la palabra solamente, sino necesitamos poner en práctica la palabra. Necesitamos evidenciar la palabra. No solamente quedamos con el hecho de declararla. Y sabes, cuando alguien en la iglesia y la manera en la que Dios, yo sé que va a levantar Manantial, yo sé que Dios va a levantar Mega Casa, yo sé que Dios va a levantar Mega Río, yo sé que Dios va a hacer algo tremendo en la sede norte. ¿Saben por qué? Porque Dios va a sanar las familias. Y para hacer eso es necesario eliminar esa negación. Y en temporada de pandemia, hemos visto en esta temporada de pandemia cómo, escúchame, familias, empresarios se han ido a la quiebra, han perdido todo, pero saben, no quieren dejar el nivel de vida que tenían antes, cuando lo tenían todo. Eso se llama negar tu realidad. Hay hombres y mujeres, familias que están pasando por momentos difíciles, discuten, pelean en casa, pero se paran frente a un púlpito, frente a un ministerio, frente a una pantalla de Zoom, a decir: Dios está aquí, pero están negando su realidad. Y le sucedió al rey David. Y quiero que, si me permite, lo voy a leer rápidamente para poder ir avanzando. Pero David, por ejemplo, no tomó ninguna decisión cuando su hijo mayor, Amnón, violó a su hija, su única hija. La tomó, dijo, él que estaba deseando estar con su hermana, así que hicieron un plan con uno de sus amigos, con un familiar. Le dijo: venga, usted, mi papá, ¿qué hago para que me la diga? No, usted diga que está enfermo, y cuando usted diga que está enfermo, manden a traer una mujer y dígale que usted quiere es con su hermana, que ella lo cuide. Cuando la mandaron a traer, esta mujer entra a la habitación, Amnón cierra la puerta con fuerza y dice la Biblia que la violó. La traducción es ahí: la violó, abusó de su hermana. Y después del abuso, ella llorando y le dice: no, por favor, no, le hubieras dicho a mi papá que me diera por esposa, pero ¿por qué hiciste eso? Y dice: quiero que te vayas. La echó. Y yo no sé cuántos papás aquí que tenemos hijas sabemos que sería una de las cosas más terribles en la vida. O sea, yo creo que uno como papá, si se meten con un hijo, no sé usted cómo reacciona, pero yo creo que a mí se me sale este puño que quedó sin bautizar, alguna cosa. Pero bueno, usted de pronto es más santo que yo, más tolerante que yo, pero yo quisiera que se detuviera a mirar la reacción del rey David. Uno esperaría que la Biblia diga: y el rey David se enfureció y mandó al calabozo. El rey David se enfureció y mandó a que su hijo Amnón pagara cadena perpetua, lo mandó a juicio, que Amnón perdiera todos los privilegios como hijo del rey. ¿Saben cuál fue la reacción del rey David? Segundo libro de Samuel 13:21. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Dice: sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Negó su situación, negó la realidad. David nunca corrigió a su hijo Adonías, primer libro de Reyes 1:6. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Yo no sé si lo de apuesto tenía que ver, pero nunca lo corrigió. Por eso será que a mí me dieron tan duro, porque se ríen, oiga. Que a los apuestos les va mejor, sí, yo creo. Así como René, mire, tiene pinta de que nunca lo corrigiera. Todo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel dice que David negó absolutamente su pecado con Betsabé. Es más, hizo un plan superior, mandó a matar al esposo, lo envió con una carta a batalla para que lo mataran en la primera fila delante de la guerra de los amonitas. Allá lo mataron. Y David toda su vida estuvo negando, o estuvo eliminando la negación, mejor. Estuvo negando y no eliminó la negación. Y yo te invito, iglesia, para que pasemos a lo siguiente. Y yo sé que esto puede traer vergüenza y puede traer tal vez un desprestigio, pero quiero que entiendas por la palabra que esas consecuencias que vivió el rey David fue de no haber hecho nada en la vida.
Y le hablo en este momento a los varones. Varones que en su casa ven que algo está aconteciendo, que algo está sucediendo en su hogar, y sencillamente piensas que por el hecho de ignorar la situación se va a arreglar. Y lo que te quiero decir es que al cabo de 2, 3 años va a volver con un fruto, y no un fruto apacible. Hombres que están en este lugar, que están esperando que sean las mujeres, las esposas, que tomen las decisiones de su casa y de su hogar. Dios necesita varones que se decidan. Gracias, Omitar, por decir amén. ¿Dónde están los varones que digan un amén acá? Varones allá en la casa que escriban amén. Es tan así que la mayoría de las personas que vienen a nuestra iglesia son mujeres, porque aún muchos de nosotros queremos evadir la responsabilidad espiritual que tenemos en casa. Lo segundo es exponer la condición. Y yo quiero hacer aquí como una analogía cuando alguien está enfermo físicamente. Y no sé si les ha pasado alguna vez que se cortaron, se hicieron un corte en la piel, y no sé si les pasó que ustedes se vendaron o alguien les puso una venda y ustedes se lo dejaron ahí, y al pasar el tiempo esa herida sanó. No sé, aquí en Colombia le decimos sanó en falso, no sé si me hago entender, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama eso que va saliendo, esa acumulación de sangre coagulada? Aquí le decimos algo como la costra. Gracias, hermano. No sé, si en algún país de pronto, perdónenos, pero es eso. Y de pronto había sanado en falso. Sí le pasó alguna vez, obvio. Y usted se destapa la herida, y esa herida ¿cómo estaba? Y sacando pus, sacando materia. Usted ahí las materias que no pasó en la universidad las estaba sacando ahí del brazo, y olía mal. Pero todo el tiempo estuvo tapado. Todo el tiempo estuvo ahí, y aparentemente pensabas que estaba sanando. Y en nuestra casa y en nuestros hogares pasa lo mismo. Hay situaciones que no enfrentamos, y hay situaciones que nos hacemos como los que no, y no queremos enfrentarlas. Y cuando no las enfrentamos, las tapamos con la religiosidad, las tapamos con la hipocresía, las tapamos con el tiempo. Pero después de un avance, de un tiempo, te vas a dar cuenta que esa herida hizo que tu hija un día te odie, hizo que tu esposa un día se vaya con otro, hizo que papá, que mamá se separaran porque no se expusieron. Y yo quiero, iglesia, invitarlos hoy a que podamos entender algo. Cuando uno tiene una herida, lo primero que hay que hacer es exponerla, es dejarla abierta. Y creo yo que como familias que hemos sido heridos por el adulterio, por la fornicación, por la violencia, por la mentira, por el engaño, tantas cosas, por la degradación moral, quiero que entendamos que eso hay que exponerlo delante de Dios. No hay que guardarlo, no hay que esconderlo y decir, bueno, ya yo me muero con eso. No, para que haya una iglesia sana, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga como la que quiere el Señor, es necesario que como familias nos expongamos delante de la presencia de Dios. Proverbios 28:13 dice que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Pero sabes, hoy estamos más preocupados de mirar cómo nos vemos delante de otros, de mirar cómo lucimos, de que digan, oiga, qué bonita familia. Lo que no saben es lo que acontece puertas hacia adentro. Pero Dios quiere sanarnos, Dios quiere traer sanidad para nuestras familias, Dios quiere exponer esa herida. Y sabes, de pronto lo que estoy haciendo yo hoy sobre alguien, sobre alguna familia, es que estoy levantando ese trapo, estoy levantando esa curita, estoy levantando ese vendaje. Y tal vez tú lo estás viendo y puedes decir, uy, se ve mal, se ve muy mal. Y por la palabra sé que está entrando en tu corazón. Hay gente que por años, hay hombres, hay mujeres que por años han fingido tener un hogar de ejemplo. Pero tú sabes que allá adentro luchas con la pornografía y la masturbación.
Tú sabes cuando le hablas con palabras groseras, vulgares y toscas a tu esposa. Hijos que me ven, que me escuchan, ustedes saben, hijos, que sus padres cometieron errores y fracasos y ustedes han guardado eso y lo están anidando en su corazón. Y ¿saben qué? A causa de eso ya no quieres contarle a tus papás, ya no quieres cargarlo con tus problemas. Por eso acudes a otro. Por eso caíste en los brazos de otro que te ofreció tal vez un consejo y resultaste enredada con ese muchacho. Y el último, te lo quiero decir, pero quiero que estés de pie. Por favor, todos de pie. Y ustedes en casa, si les es posible, pónganse de pie. Y lo último es vulnerar la posición. Cuando la herida está expuesta, cuando hay que hacer una intervención, cuando el diagnóstico es un cáncer, cuando el diagnóstico es una enfermedad terrible, o cuando a causa de la herida es probable que se pierda un miembro, porque eso sucede, es un órgano. Es necesario y de manera urgente. Hay un 911 que nos debe llevar a acudir tal vez en algún momento a un quirófano, a una habitación de operaciones, de cirugías. Y cuando uno entra en un quirófano, cuando uno entra en una sala de cirugías, uno entra vulnerable. Diga vulnerable. Dígalo más fuerte, vulnerable. Allá uno entra sin ropa porque se la quitan toda. Entra sin la posición, porque allá no te llamas gerente, no te llamas pastor, no te llamas profesor, te llamas paciente. Allá en ese lugar entra sin el título. No, el abogado, el doctor, no. Entra sin eso. Entra sin absolutamente nada. Porque es necesario que para que Dios te pueda sanar, vulneres la posición en la que hoy en día te has encumbrado, en la posición en la que hoy en día te has puesto, inclusive por encima de Dios, para que nuestras familias sean sanadas. Y mira, y si es necesario hacernos vulnerable delante, matrimonio les hablo, hombre, mujer, delante de nuestra esposa, pues que nos salgamos vulnerables, que le puedas confesar a tu esposa los hechos y los eventos más bochornosos. Mujer, que le puedas contar a tu esposo tus luchas más graves, porque de eso se trata, hacernos vulnerables. Y el ejemplo más hermoso es mi Jesús. Mi Jesús, dice Isaías 53, que Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice que nuestros pecados hicieron que Él fuera a la cruz, pero dice también que por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados por su llaga. Y cuando Él va a la cruz, Él se hizo vulnerable. Es decir, se expuso tal cual como era. Y ustedes y yo estamos acostumbrados a verlo con un pañito acá, ¿verdad? Con el manto y el paño. No. Iba desnudo, para burla de todo el pueblo. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos que solamente cuando somos vulnerables podemos morir al pecado y podemos resucitar para vida eterna. Podemos resucitar. Y tal vez sería muy triste que la historia acabara ahí con David. Bueno, y David pues sí, pues qué triste, y le tocó dormir con la muchacha y pues ahí. Porque uno se preguntaría, ¿y sus hijos y su familia? Pero saben, Dios es misericordioso. Y Dios quiere traer una nueva historia para las familias de la iglesia Manantial Sede Norte. Dios quiere traer una nueva historia. Quiero que por favor ahí en textos me ayuden. Búsquenme el pecado de David en el libro de Crónicas, por favor. El pecado de David con Betsabé en el libro de Crónicas. Se va a quedar buscándolo y no lo va a encontrar, porque no está en el libro de Crónicas. Y aunque se narran los hechos parecidos, semejantes, tranquilo Mauro, no se espeluque, tranquilo mío, tranquilo. Aunque se narran los mismos hechos, los hechos de David no se vuelven a narrar en ese libro. Dios tuvo misericordia, ¿saben por qué? Porque se arrepintió. Y él mismo dice en el Salmo 32:8:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Perdón, el Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré los caminos en que debes andar. Y saben, cuando llegó el profeta llegó a confrontarlo por el pecado de con Betsabé. Hubiera ocurrido como el profeta le dice: te acostaste con ella y además mataste al esposo, ¿no? Sin vergüenza. Y tal vez David pudiera actuar como uno de los reyes de las historias épicas que vemos hoy. No sé, como un Juego de Tronos, y mandar a matar al profeta, decirle: chao, profeta. No hizo eso. Se arrepintió y reconoció. Se hizo vulnerable. Y tal vez fue difícil para David y sus hijos. Obviamente pasaron muchas cosas, pero Salomón levantó el templo. Y en la genealogía de Jesús, en el capítulo 1 del libro de Mateo, vas a encontrar a David. Y tal vez alguien dice: no, ya la he embarrado demasiado. O sea, ya estoy... No, esta palabra llegó tarde. ¿Ya para qué? Ya mis hijos se fueron, ya me echaron, ya me sacaron. Aquel que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Y tal vez no veas la misericordia hoy, pero la vas a ver en tus generaciones, la vas a ver en tus hijos, la vas a ver en los hijos de tus hijos, porque tenemos un Dios generacional, tenemos un Dios que cumple sus promesas, y tenemos un Dios que no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Así que yo quiero que en este momento, con la alabanza, vamos a preparar el quirófano y te vas a exponer y te vas a hacer vulnerable. Y permítame decirle algo más antes de orar. Hay dos maneras en las que podemos hoy mostrar nuestra vulnerabilidad delante de Dios. Tranquilos, no les voy a hacer quitar nada. Tranquilos. Cuando levantamos nuestras manos, normalmente es porque nos van a atracar o nos van a requisar o nos van a... ¿Sí o no? ¿Qué significa? Soy vulnerable, no peleo, o sea, no quiero pelear. Antiguamente los guerreros samuráis, cuando perdían una batalla, se arrodillaban delante de quien los había vencido. Se arrodillaban, se postraban. Y quien lo había vencido tenía la potestad de dejarlo vivir o de quitarle la cabeza. Es decir, vulnerable. El Espíritu Santo te guía hoy a como quieras, pero que le digas: Señor, o me matas o me restauras, o haces algo con mi familia. Yo siento mucha carga por las familias hoy. Yo quiero que hoy levantes tus manos o te arrodilles, no sé, como Dios te lo guíe, pero quiero que sepas que estás entrando en el quirófano de Dios. Estás entrando en la sala de cirugías de Dios. Hoy esta iglesia se llena de verdad. Yo quiero, Señor, que seamos verdaderos, Señor. Yo quiero que seamos una iglesia que decimos que sufrimos y no nos da pena decirlo. Yo quiero que seamos una iglesia que si tiene ansiedad, diga: tengo ansiedad, y no le dé pena decirlo. Yo quiero, Señor, que seamos una iglesia que si tú nos dices que estamos llenos de miedo, pues que lo digamos, pero que no lo ocultemos. Yo quiero aunque le digamos a Jesús: Jesús, no puedo hacerlo, pero nos acostumbraron a decir: declara, todo lo puedo en Cristo que te fortalece, todo lo puedo en Cristo. Pero Dios no se pone bravo porque le digas: no puedo más. Dios no se pone mal porque ni se frustra, ni se pone débil porque tú le confieses tus debilidades. Así que, iglesia, tú que estás allá en casa, hazte vulnerable delante de Dios. Dile: aquí estoy, no peleo más y expongo lo que soy. Dile: Señor, estoy mal, estoy triste, estoy que me muero. Dile aún: estoy mal contigo. Alguien que le manifieste a Dios, tal vez que le diga: estoy mal contigo, me siento decepcionado, me siento defraudado. Me prometiste algo y no se ha cumplido. Me dijiste que levantarías a mi esposo o a mi esposa y todo lo contrario se fue. Pues se lo puedes decir hoy, porque Dios tiene que sanar tu corazón hoy. Dios tiene que traer una sanidad a aquellos que sinceramente se exponen y son vulnerables. Y elimina la negación de tu vida. Hoy reconócelo. Vamos, iglesia, reconoce. Mientras adoramos, entra el maestro, el médico de médicos, a hacer una cirugía en nuestros corazones. Reconozco que he fallado y me alejé. Contra ti pequé. Mi rostro escondí de ti.
anhelo verte. Reconozco que he fallado y me alejé contra ti pequé, mi rostro escondí de ti, anhelo verte. Perdóname, es tu sangre que me limpia, borras todas mis faltas, mi culpa tú llevaste. Lávame, hoy me rindo, me arrepiento, me aparto del pecado, vengo ante ti, perdóname. Es tu sangre que me limpia, borras todas mis faltas, mi culpa tú llevaste. Lávame. Alguien que hoy pueda sentir cómo Dios está trayendo sanidad. Y sabes, entre más tiempo haya estado escondida la herida, más va a doler. Yo sé que a alguien le está doliendo en esta mañana. Yo sé que el corazón de alguien le está doliendo. Vamos, mujer, no te cohibas de lo que estás experimentando. Vamos, varón de Dios, no te cohibas de la sanidad de Dios. Duele hoy, pero te va a doler más si hoy no lo dejas en este altar, si hoy no lo dejas en esta reunión. Te vas a acordar de este día. Y rabashara la bashita la kabash. Y rabashotoro lo kababosh. Y rabashatara la kababash. Por su casa. Hay un hijo que intercede por sus padres. Vamos, hijo, tu clamor es escuchado en los cielos. Un esposo que clama por limpieza para su hogar. Una mujer que clama limpieza para su hogar. Alguien está clamando sanidad hoy en este lugar.